queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, donde cada fin de semana tratamos de llevarles a ustedes un contenido actual, interesante, sobre todo esas preguntas que muchísima gente se hace con respecto a todo lo que tiene relación con esta pandemia y sobre todo con el COVID-19. Y ya sabemos que, por supuesto, estamos avanzando un poquito más, pero hay muchas lagunas. Hay mucha gente todavía contagiándose de este virus y pues es bueno que se conozcan cuáles serían los procedimientos, cuáles son esas preguntas típicas que se hace mucha gente. Y para ello tenemos hoy una invitada muy especial. Estaremos conversando con la doctora Clevi Pérez, quien es infectóloga y además forma parte del equipo médico que trabaja justamente en el área de COVID de la Clínica Abreu. Así es que con ella estaremos dentro de breves instantes, no se lo pierdan porque tendrán ustedes muchas buenas respuestas relacionadas con cómo manejar el COVID-19. Bien amigos, y ya estamos aquí con nuestra distinguida invitada en el día de hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Clevi Pérez, quien es infectóloga y, como les decíamos al inicio de este programa, forma parte de este equipo de médicos especializados que justamente trabajan en todo lo que se refiere al área de COVID de la Clínica Abreu. Un área sumamente especializada pensando única y exclusivamente en las personas afectadas de COVID. Bienvenida a nuestro programa, Clevi. Qué bueno verte. Muchas gracias. Y tú a mí también, ¿verdad? Muchas gracias, Maribel. Fue mi doctora durante estos 11 días que estuve interna, sí, conjuntamente con el doctor Jaime Acosta, que es neumólogo, y el doctor Milvio Pérez, que es intensivista. Un equipo maravillosamente perfecto. Cuéntanos de esta experiencia que ustedes han tenido, muy fuerte en el sentido de que, bueno, yo que estuve ahí, entraban y salían todo el tiempo, había también personas en intensivo, es un área donde no se permite entrar a nadie, solamente a los pacientes afectados, y ciertamente yo me imagino que ustedes han tenido una experiencia demasiado fuerte con todo lo que es esto. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, esta experiencia ha sido gradual. Al principio mucho desconocimiento, cuando empezaba todo, había muy poca información. A medida que fue pasando el tiempo fuimos aprendiendo, fue haciéndose, digamos, más intenso a medida que subían el número de casos también. Hemos llegado a tener momentos, sobre todo mes de julio, agosto, y ahora también el mes diciembre, enero, tuvimos realmente muchos casos, muchos ingresados. Entonces sí ha sido de un reto psicológico, físico, mental también, porque realmente es difícil ver tantas personas enfermas, tantas personas que no deberían estar en esa circunstancia, porque incluso a veces no tenían ni siquiera los factores de riesgo reconocidos inicialmente. Exacto. Incluso personas jóvenes sin esos factores de riesgo también complicándose de una manera pues muy terrible, y sí ha sido realmente un reto intenso. Muy intenso, sí. Yo me imagino. Y como bien dices, todavía este es un virus que tiene muchas sorpresas. Sí. Y que todos los médicos en todas partes del mundo, yo creo que han tenido que estar probando sobre medicamentos que sí funcionan y los que no funcionan. Pero ciertamente nos hemos podido dar cuenta de algo que me parece muy interesante y que no se ha tocado lo suficientemente bien. Y es que el virus ataca específicamente a los pulmones. Algo que uno no está esperando, que el paciente no siente hasta cierto punto, pero cuando ve que sus pulmones están comprometidos, ya están en proceso de mucho riesgo. Cuéntanos por qué aparece justamente en esta área. Sí, es bueno mencionar que también eso tiene que ver con la vía de transmisión y con el receptor.
Sin embargo, luego de entrar por la vía respiratoria, el virus realmente tiene una repercusión sistémica. Puede afectar el corazón, puede afectar el cerebro, puede afectar los vasos sanguíneos a nivel general. O sea que tiene ya un efecto en todo nuestro cuerpo. Pero ciertamente, como la vía de transmisión es aérea, entra por la vía respiratoria, se une a unas proteínas que son los receptores AC2 o EK2. Hay que decir que también estos receptores, estas proteínas pueden encontrarse en la superficie ocular, o sea que el virus puede entrar por el ojo también. Por el ojo, sí. Y por eso ya hay muchos estudios que demuestran disminución de la transmisión en las personas que usan lentes, por ejemplo, y por eso también hay que usar, al personal de salud tiene que usar protección ocular. Entonces, pero mayormente entra por la vía aérea. Y por eso el primer órgano en ser afectado usualmente es el pulmón. Sin embargo, es bueno recalcar que las repercusiones son sistémicas. O sea, el virus se asocia a embolias no solamente pulmonares, sino también a infartos, a accidentes cerebrovasculares. Puede producir, por ejemplo, encefalitis viral, afectar el cerebro. O sea que las repercusiones son mucho más allá de simplemente el pulmón. Pero sí. ¿Cómo yo diría, la pregunta que podemos hacer, hay mucha gente que le da positivo, se quedan en su casa porque están asintomáticos, aparentemente asintomáticos, pero el virus está dentro de su cuerpo. ¿Cuál es lo que debe hacer una persona que sale positiva y que no se queda en su casa, se cree que todo eso pasa muy fácilmente, o qué realmente debe hacerse para evitar eso que tú decías, esas complicaciones que vienen después? Sí, muy importante definir lo que es asintomático de presintomático. El asintomático, muchas personas se hacen la prueba porque han tenido un contacto positivo en la familia o en el trabajo y se hacen la prueba en un momento donde no tienen ninguna manifestación y se le pide aislamiento. Ahora bien, esa persona puede en el futuro, en los próximos días, desarrollar síntomas. Eso quiere decir que se captó el virus en un momento presintomático. Exacto. Y sabemos que hay virus, incluso virus transmisible, 48, 72 horas antes de presentar el inicio de los síntomas. O sea que ese es un presintomático. Si desarrolla síntomas, entonces, pues hay que monitorear, e incluso aunque no presente síntomas, hay que monitorear sobre todo las primeras 2 semanas. Porque la primera fase de la infección por el virus es una fase viral, donde puede o no haber fiebre, malestar general, cefalea, etcétera. Pero la segunda fase, que empieza en la segunda semana, esa fase es más complicada porque es una fase inflamatoria, donde puede haber una intensa inflamación, tanto a nivel de pulmonar o a nivel sistémico. Puede complicarse con la neumonía y afectar la ventilación. Recordemos que en el pulmón es que se lleva a cabo el intercambio de aire, es decir, el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Nosotros necesitamos oxígeno para todas nuestras funciones metabólicas y sin el oxígeno no podemos vivir. Entonces, eso quiere decir que si el pulmón está inflamado, está lleno de líquido, de secreciones, hay capilaritis, etcétera, pues eso va a impedir ese intercambio y va a empezar a ocurrir lo que se llama insuficiencia respiratoria, que es cuando la presión de oxígeno baja y también la saturación. Por eso es importante también el monitoreo en casa con un oxímetro de pulso. Todo el mundo debe tener un oxímetro en su casa. Sí, sobre todo si ya ha dado positivo al virus, debe tener un oxímetro. De hecho, yo se lo recomiendo siempre a mis pacientes, porque ya hay estudios que muestran que esto es una medida para que no a todo el mundo se puede ingresar, sobre todo no a personas que no tengan factores de riesgo ni ninguna manifestación importante. Entonces hay que seguirlo ambulatoriamente en la casa. En la casa. Pero con la oximetría de pulso, si está a 95 o más, la persona puede perfectamente seguir en la casa, pero si está a 94 o menos, tiene que ir a una evaluación presencial. O sea, ya ahí no vale la teleconsulta ni la consulta a distancia, remota, hay que ir personalmente para ser evaluado, hacerle un examen físico, estudios de tórax, para ver si esa persona está progresando a una neumonía y requiere entonces otra intervención antes de que esté muy complicado, porque si algo hemos aprendido es que hay que evitar que el paciente llegue muy avanzado. El paciente que llega muy avanzado es el paciente que luego uno intenta hacer todo y muchas veces no responde. Ya, exactamente. O sea que es muy importante determinar eso que tú acabas de decir,
que sus pulmones estén bien, hacerse una tomografía o, como bien tú dices, con el oxímetro, ver si está por debajo de 94, pues ya ir a la clínica. Y entonces se ingresa. Cuando es así, se ingresa. Sí. ¿Cuáles son esos síntomas Hay que hacer una evaluación primero por el médico, porque a veces también los oxímetros pueden fallar, o el paciente no se lo toma bien, o tiene un esmalte, o una analítica, ¿no? Exacto, se le hacen analítica, examen físico e imágenes de tórax. Si se corrobora que realmente esa persona está progresando a una neumonía, está bajando la saturación, que es real lo que mostró el automonitoreo, pues entonces ahí se decide el ingreso del paciente. Una cosa interesante, que empezamos por ahí, de que todavía hay muchas cosas que funcionan, otras que no funcionan, unas funcionan en unos pacientes y otras en otros pacientes. ¿Cuál podríamos decir que ha sido el protocolo que ustedes han entendido que ha funcionado? Bueno. Protocolo de medicamentos, el hecho de ser también los medicamentos vía... no venoso. Venosa, exactamente. Bueno, hay que decir que desde el principio había mucha controversia sobre si usar o no esteroides. Los esteroides son fármacos, bueno, de hecho nosotros producimos esteroides que tienen un efecto, entre otros, antiinflamatorio. Entonces, por experiencia con otros virus, al principio se recomendó no utilizar esteroides. Luego fue saliendo información que avalaban el uso de esteroides. Y tenemos que decir que nosotros quizás fuimos de los primeros que empezamos a utilizar en nuestra unidad esteroides. Y de verdad que vimos rápidamente un cambio. O sea que yo diría que la piedra angular, o sea, la medicación antiviral está muy bien, otros inmunomoduladores que también han mostrado reducir mortalidad. Por ejemplo, ahora hay un ensayo clínico más grande que es con el Recovery, que mostró realmente beneficio del tocilizumab, que también los hemos utilizado desde el principio en algunos pacientes seleccionados que realmente lo ameritan, no en todo el mundo, pero definitivamente en el paciente que ya tiene neumonía, los esteroides han sido bastante efectivos, han cambiado realmente el pronóstico en muchos casos de la enfermedad. Claro, también la oxigenoterapia, el uso de ventilación no invasiva como un modo de evitar la intubación, que ya tiene pues mucho más riesgo. Claro. Bueno, ¿cuándo un paciente tiene que ser intubado? ¿En qué momento? Bueno, hay varios criterios. Hay criterios de intubación por taquipnea, es decir, por aumento de la frecuencia respiratoria. Hay criterios por gasometría arterial, es decir, porque hay una insuficiencia respiratoria que no se corrige con la oxigenoterapia no invasiva. Cuando el paciente, hay criterios también de debilidad muscular, es decir, cuando el paciente ya se está cansando por la misma taquipnea y debilidad de los músculos respiratorios, sobreuso de músculo accesorio de la respiración, se está cansando, pues ahí también hay que intubar. O sea, que hay criterios clínicos y criterios de laboratorio. Sin embargo, la ventilación no invasiva, que es un dispositivo que aplica presión positiva, pero que no requiere una intubación, se ha utilizado como un método de evitar la intubación entonces ya invasiva. Esto nos ha dado resultado en la mayoría de los pacientes, claro, no en todos, y hay algunos que sí, que definitivamente hay que pasar a la ventilación invasiva intubando al paciente. Pero realmente la ventilación no invasiva, el uso del CPAP ha sido realmente, y de los mecanismos, exacto, y de dispositivos de alto flujo definitivamente en gran parte de los pacientes permite reducir la inflamación con medicamentos y durante esos días que se está reduciendo y actuando esos medicamentos para reducir la inflamación, permite que darle tiempo al paciente de que se recupere y de no requerir intubación. Pero definitivamente pues hay pacientes que no muestran esa mejoría y que ya hay que pasar a la intubación. ¿La intubación puede ser en algún caso salvar o normalmente cuando se llega a ese punto hay mucho riesgo de muerte? Cuando se llega a ese punto es porque el paciente está muy mal.
O sea, sobre todo en COVID ya no somos tan pronos como al principio a intubar tempranamente. Entonces, porque se ha visto la efectividad de la ventilación no invasiva. Entonces, se ha preferido eso porque la ventilación ya invasiva tiene muchos riesgos, por ejemplo, las neumonías asociadas a la ventilación, la sepsis. Es decir, hay muchos otros riesgos que tiene un paciente intubado y un paciente que está sedado, que muchas veces hay que usar bloqueante neuromuscular y después no se recuperan bien y son difíciles de sacar del ventilador realmente. Entonces, por eso siempre, sí se puede, claro, porque hay pacientes que definitivamente ya hay que intubar, es preferible dar la ventilación no invasiva si es que se puede. Ya. Pero sí, definitivamente cuando ya hay necesidad de intubación es porque el paciente realmente está muy mal, no está respondiendo a esa terapia inicial y a esa ventilación no invasiva, se está cansando, está presentando debilidad muscular. Y es obligatorio. Exactamente, en los análisis de gasometría no muestra tampoco datos favorables, entonces ya en ese caso eso puede ser salvatorio. Es decir, realmente esa puede ser la única opción de darle un chance al paciente de que se recupere. Ya. Bien, porque ese paciente que requiere eso, pues si no se intuba, generalmente va a morir. Ya. Entonces, intubarlo, aunque tiene un alto riesgo de mortalidad, los pacientes intubados, sobre el 50% de los intubados con COVID, pero es muchas veces la única oportunidad que tiene. Sí, claro. Bueno, y hablando de esa área de COVID de ustedes que tienen en la Clínica Abreu, ¿cómo ha sido el manejo? ¿Han estado siempre llenos? ¿Han tenido buenos resultados con los protocolos y han podido ir dando de alta a los pacientes? Sí. ¿Cómo ha funcionado eso? Sí, definitivamente, claro, lamentablemente pues también hemos tenido defunciones, claro, pero la inmensa mayoría de los pacientes han salido y han salido bien. Y en su inmensa mayoría también no han tenido que ser reingresados. Hasta ahora, desde marzo del año pasado, solamente hemos tenido 2 reingresos. O sea que la inmensa mayoría de los pacientes después que se egresan no han tenido que volver a ser ingresados y eso pues nos llena de mucha satisfacción de que verdaderamente se han ido en el momento idóneo, preciso. Claro. Pero sí, siempre, claro, hay algunos que lamentablemente, por más que se trate, pues no logran superarlo. Bueno, y eso que tú dices, yo no sabía que tenían que ser reingresados después de darlos de alta. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Que has seguido el proceso de...? Sí, porque también pueden quedar secuelas y pueden quedar algunas complicaciones y el paciente se ha visto en las series internacionales, en algunas series altas tasas de reingreso de hasta un 20% en algunos estudios. Eso, o sea, que realmente en muchos lugares hay una alta tasa de reingreso, es decir, de personas que después que le dan de alta tienen que volver por alguna situación a reingresarse. ¿Una situación diferente? Sí, quizás. O complicación del mismo COVID, por ejemplo, por embolias, por sepsis, por neumonías bacterianas sobreagregadas, por trastornos cardiovasculares también. Es decir, que sí que tienen. Yo creo que dentro de los protocolos que hemos utilizado, una de las cosas que nos ha ayudado bastante es que siempre hemos sido prono al uso de la anticoagulación, porque los anticoagulantes pueden tener sus efectos adversos, puede haber sangrado y todo, pero el riesgo de embolias en COVID es muy alto. Sobre todo hay series como las series de Nueva York que mostraron que de las personas que iban a cuidado intensivo, alrededor de un 30% hacían embolias, eventos tromboembólicos, y de los que estaban en sala un 12-13%. O sea que no es nada infrecuente. Entonces por eso el uso de anticoagulación también es bueno. Definitivamente que sí. Sí. Entonces, hablando, tú decías eso de por ejemplo, esas secuelas que pueden quedar, que son variadas y son realmente se presentan después que la persona está en su casa, pensando que ya está realmente sana. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo he oído cosas muy diferentes. Sí. Bueno. Y cómo podemos estar alertas para saber que es una secuela importante. Hay algunas secuelas que tienen que ver incluso con
la misma percepción que tiene la persona después de haber sufrido este proceso, porque mucha gente que han estado o intubados o en ventilación no invasiva o mucho tiempo ingresado, luego pueden tener también trastorno del sueño, pueden tener incluso con tomografía ya bastante limpia, pueden tener esa sensación de disnea, de falta de aire, de que se sofocan, pueden sentirse ansiosos, hay muchos que tienen ansiedad, que no quieren dormirse, que dicen que si se duermen pueden creer que no van a dejar de respirar, o sea que hay una parte también psicológica involucrada importante, pero también orgánica. Por ejemplo, mayor tendencia a eventos tromboembólicos, sobre todo si requieren todavía anticoagularse y no están anticoagulados. Pueden tener otras secuelas, incluso quizá parecen más triviales, como la pérdida del pelo, la alteración de la piel, pero bueno, para mucha gente... ¿Y la alteración de la piel, eso es producto de qué? ¿De los esteroides? Sí, se puede producir producto de los esteroides, incluso parecen como si fuera acné, como un brote de acné. O una piel bastante seca. Sí, bastante seca, pero con lesiones también que pueden ser descamativas, pequeñas pápulas que afectan sobre todo en la espalda. Pero la de los esteroides se va disminuyendo a medida que se retiran los esteroides y que van saliendo. Y que va saliendo, va terminando ese efecto. Pero también el mismo COVID puede tener manifestaciones en la piel, incluso en los dedos, se hablan del pie del COVID, en mucosas como la mucosa oral, ahora se habla de la lengua COVID, alteraciones, exactamente, incluso macroglosia, o sea, aumento de tamaño de la lengua. O sea que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Que todavía están todos los médicos pues reconociendo, como quien dice. Por ejemplo, las alucinaciones, definitivamente. Yo he tenido pacientes, ya he tenido 2 pacientes con problemas de alucinaciones que han ido cediendo con las semanas y eso, pero han tenido, no es que quiere decir que ellos no saben que están alucinando, en el caso de esas personas saben que están alucinando, que están escuchando algo que no está pasando en la realidad, pero le ha pasado, entonces puede tener afectación neurológica también. Bien, bueno, pues muchas cosas realmente que todavía desconocemos, incluso los médicos que están atentos a todo lo que está en el mundo tratando de conocerse con respecto a este virus para poder determinantemente pues ya que se nos vaya, ¿verdad? Pero precisamente vamos a caer en lo positivo, vamos a caer en que ya nuestro país ha iniciado el proceso de vacunación, algo que ha sido realmente sorpresivo porque habíamos estado hablando de las vacunas, la veíamos lejos, la veíamos como sin ningún tipo de anuncio y de repente pues hay todo un plan de vacunación y se empezó inmediatamente, así que aplaudimos, sobre todo doy realmente mi reconocimiento a la vicepresidenta de la República, está haciendo una labor increíblemente efectiva. Y contigo pues vamos a hablar precisamente de las vacunas. Es importante que la gente entienda, que sepa cómo es. Tú precisamente te vas a vacunar hoy. Y ya empezaron casi todos los médicos. Cuéntanos un poco de las vacunas y la que tenemos aquí ahora mismo. Muy bien. Realmente ha sido un éxito, ¿verdad?, de la comunidad científica y de los laboratorios que han podido desarrollar en un plazo corto las vacunas, de probarse esas vacunas en miles de voluntarios. Y ya estamos hablando, Maribel, de que tenemos más de 100 millones de vacunados en el mundo. O sea, claro, quizá esto parece minúsculo para la población mundial, pero cuando estamos hablando que tenemos más de 100 millones de vacunados, de que muchos ya se está viendo no solamente la eficacia inicial en los estudios, sino ya en la vida real, es decir, ya con tantas personas vacunadas en muchos países, pues, y que nuestro país ya también haya empezado ese proceso, pues da la seguridad de que estamos dando pasos para terminar o por lo menos para tener realmente controlado esta pandemia. Mucha gente le preocupa el hecho de que se hayan desarrollado tempranamente, pero que hay que entender también que así como la tecnología en otras áreas, en las telecomunicaciones, por ejemplo, tu área, ahora hay cambios que son muy rápidos, pero esos cambios son rápidos porque hay mucho estudio previo, una plataforma, exactamente. Entonces, claro, antes no estaba esa plataforma y no se podían hacer esas vacunas tan rápido, pero ahora con lo que ya se sabe, con el conocimiento adquirido a través de tantas décadas y décadas y décadas de investigación,
Yo, por ejemplo, el que está trabajando en una de las vacunas de europea, específicamente de España, que es el doctor Enjuanes, fue mi profesor en el máster de virología que yo hice en la Complutense, y él estaba trabajando desde ese tiempo en protocolo de vacuna para SARS, el SARS original. Del SARS, claro. O sea, y ahora están trabajando para SARS-CoV-2, o sea, y estamos hablando de que yo hice eso en el 2011, o sea, hace casi 10 años. O sea, esta gente tienen décadas trabajando en coronavirus, décadas trabajando en vacunas, y por supuesto todo eso ha permitido que se puedan desarrollar vacunas rápidamente. Claro. Y estamos hablando de que tenemos más de 100 millones de vacunados, o sea que podemos, algunas personas dicen, no, yo voy a esperar que más gente se vacune, pero señores, ya tenemos más de 100 millones de vacunados en todo el mundo. Exactamente. O sea que yo creo que ya podemos estar relativamente tranquilos de que tenemos vacunas que van a, si no a impedir que nos enfermemos, porque tienen diferentes tasas de efectividad y aún puede ocurrir la infección, usted habiendo sido vacunado, pero sí que las vacunas muestran, todas las que se están usando actualmente, que en las personas que les da estando vacunado hacen un cuadro menos severo que si no estuviesen vacunados. Exactamente. Entonces, al final, si usted se enferma, por lo menos que le dé menos severo. Y sobre todo, toda esta publicidad que anda en las redes, de tantas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que la gente pueda estar creyendo en este tipo de cosas, ¿no? De que te van a poner un chip, que te van a hacer tal cosa. Todas las vacunas hacen un poquito de algo y nunca nos ha preocupado. Todas las vacunas, incluso de la influenza, a veces te tumban el brazo, pero no pasa nada. A los niños se les vacuna y los niños hacen fiebre o tienen una mala noche, pero ya pasó. Entonces hay un miedo que no está muy bien cimentado sobre esto de las vacunas. Y a mí, me gustaría que tú dieras un mensaje final, entendiendo, ¿verdad?, que este es la vía por la cual todos deberíamos de iniciar, como tú bien dices, porque si mucha gente no se vacuna, entonces estamos ya con gente que no está vacunada, pues accediendo a más riesgos. Pero lo más importante es eso, que la gente entienda que las vacunas son estas que estamos ya usando en el mundo entero, están ya autorizadas por los organismos, ¿verdad?, que tienen que autorizarlas y que podemos ponerlas tranquilamente. Danos esa. Y además, importante también, cuando te pones una vacuna, la gente piensa, saliste de la vacuna y ya tú estás inmune. ¿Cómo funciona eso? Muy bien. Primero, realmente que usted se ponga la primera dosis de una vacuna no significa que ya usted está, hay que esperar. O sea, cuando esa vacuna entra a su cuerpo, usted se presenta un antígeno a células presentadoras de antígeno que a su vez la procesan, empieza la presentación a los linfocitos B, esas células tienen que reconocerla y empezar entonces en función a eso a preparar anticuerpos contra ese antígeno. Ese proceso puede durar días a semanas. O sea que no es que usted yo me la pongo ahorita y ya me quito la mascarilla y feliz. No. Hay que seguirse cuidando. Y aparte de eso, luego hay que ponerse una segunda dosis. Hasta ahora de las que están en uso, solamente, la Johnson & Johnson, que está ahora a punto ya de empezar a ser utilizada en Estados Unidos, probablemente muy prontamente, pues tiene una sola dosis. El resto de las vacunas hay que ponerse un refuerzo, dos dosis. Entonces usted tiene que saber que esa efectividad fue basada en la respuesta semanas después de la segunda dosis, no de la primera. O sea que igual usted tiene que esperar tener sus 2 dosis y haber pasado por lo menos una semana de la segunda dosis para tener esos números que se han publicado en las revistas científicas y también en los medios de comunicación. Aparte de eso, recuerde que en el mejor de los casos, la que mejor tiene el número es la vacuna Pfizer, y esa vacuna Pfizer lo que mostró en esos ensayos fue una efectividad de un 95%. O sea, todavía queda una posibilidad de que usted sí se contagie si no toma las medidas de precaución. Y además, algo importante que mencionaste, Maribel, es el hecho de que
esas vacunas aumentan también su efectividad, su eficacia, a medida que más gente se vacuna. Claro. Porque eso sí que puede, no sabemos sí la efectividad para evitar la transmisión a una persona particular o que desarrolle sobre todo una enfermedad agresiva o una enfermedad que pueda ser potencialmente letal. Pero no se sabe todavía qué tanto. Hay unos datos promisorios publicados en Israel con el primer 1.200.000 personas vacunadas de reducción de la transmisión, que son datos muy esperanzadores, pero todavía no se sabe con la mayoría de las vacunas qué tanto realmente va a reducir la transmisión en la comunidad y sobre todo cuánto va a durar esa inmunidad. Exactamente. Y es muy probablemente vamos a tener luego que ponernos refuerzos. Claro. Entonces, esto es un proceso que inició, y lo bueno es que ya inició, pero que es un proceso que no es tan rápido. Entonces, aparte de usted vacunarse, debe hacerlo no solamente por usted, sino también por su familia, por su comunidad. Tiene que seguir aplicando medidas como higiene de manos, el uso del cubrebocas o mascarilla, entre otras. Claro, eso sigue, o sea, no crean ustedes que después eso va a desaparecer tan rápidamente. Y es algo muy importante que se debe decir, porque incluso mucha gente que ya le ha dado el COVID dice, ya yo estoy inmune, y sale pues no, usted no puede salir así, tiene que seguir cuidándose de la misma manera. Yo quiero agradecerte, Clevi, todas estas importantes informaciones para muchísima gente que a veces tiene esas dudas, que realmente no sabe. Vayan a vacunarse sin ningún miedo. Usted lo que va a estar es más protegido definitivamente. Así es que yo soy de la primera que me voy a vacunar. Desde que lleguen, ahí estoy yo en fila. Así es que eso animamos a todo nuestro público televidente y también pues darle de nuevo las gracias a Clevi Pérez, infectóloga. Ella está ubicada en la Clínica Abreu, justamente su consultorio. Y por supuesto, pues nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta con ustedes, pero hemos llegado al final de nuestro programa y estamos esperando que ustedes hayan recibido suficiente información sobre los pormenores de este virus pandémico que aún está cobrando vidas. Agradeciendo, por supuesto, las importantes informaciones de nuestra invitada especial en el día de hoy, la doctora Clevi Pérez, quien es infectóloga y quien también forma parte del prestigioso equipo médico del área de COVID-19 de la Clínica Abreu. Les recordamos a ustedes que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. También ustedes pueden acceder al mismo por www.heytelevision.com y verlo en tiempo real desde sus dispositivos móviles o tablets. Pero también pueden acceder a nuestro canal de YouTube. Así es que hasta la próxima semana, que Dios les bendiga y no se olviden de hacer su parte.